Vamos a crear otra palmerola allí en Roatán, dice Nasri Asfura en uno de los audios que escuchamos en la sección de Marco. Escuchémoslo nuevamente para recordarlo. Presidente, qué gusto saludarle. Ya tuvimos una sesión privada con los inversionistas y están muy positivos para ver la expansión en Roatán, de la sede y en Comayagua, para también palmerola. Vamos a mover otra palmerola específicamente ahí en Roatán, a donde está Próspera, una base, eso ya lo negociamos. También el interoceánico. Ese tren lo vamos a dar se lo vamos a entregar a General Electric. Vamos a crear otra palmerola allí en Roatán. ¿Y a qué se refiere? Palmerola es el nombre de un aeropuerto internacional ubicado en la ciudad de Comayagua y a pocos kilómetros de Tegucigalpa, la capital del país. Además de ser un aeropuerto civil, es la base principal de la Fuerza Aérea de Honduras, conocida como Sotocano. Esta base es una de las más grandes de Centroamérica y fue construida por Estados Unidos durante la década de los 80. Desde entonces, el Pentágono mantiene presencia en ella. Lo que anuncia Asfura es que Estados Unidos estaría interesado en construir una nueva base militar y el actual gobierno de Honduras está muy ansioso por permitirlo. Esta nueva base sería la isla de Roatán en Mar Caribe. ¿Para qué? Evidentemente se trata de un nuevo eslabón en el renovado dispositivo militar que Washington está desplegando como brazo armado para su nueva estrategia de dominio continental. ¿Para qué podría querer esta nueva base? Para saberlo no hace falta más que mirar en el espejo retrovisor de la historia y ver para qué fue usada la base Sotocano. Sus momentos de mayor trajín fueron allá en la década de los 80. Palmerola era utilizada para realizar operaciones militares contra las guerrillas de El Salvador y Guatemala y contra el gobierno de Nicaragua. Por aquellos años, la región padecía dictaduras brutales que a su vez habían generado una resistencia que emergía desde abajo. Ante el bloqueo de las posibilidades de incidir democráticamente en la política de esos países, la resistencia se convirtió en rebelión armada. En el caso de Guatemala, 4 formaciones guerrilleras diferentes se unificaron en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En El Salvador se produce un proceso similar, donde 5 formaciones guerrilleras preexistentes se fusionaron en 1980, creando el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Al año siguiente de su nacimiento, el Frente lanza su ofensiva final, pero no logra derrocar al régimen y los enfrentamientos se extienden durante toda la década. En 1989, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional llega a enfrentarse a las Fuerzas Armadas en la propia capital, San Salvador, pero de nuevo fracasa en su intento de derrocar la tiranía. 3 años después, en el 92, se firman en México los acuerdos de Chapultepec, muy conocidos, que pusieron fin a ese enfrentamiento. El país que estaba en el centro del radar para Washington era Nicaragua. En 1961 se había fundado el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su fundación había sido en el exilio, ocurrió justamente en Tegucigalpa, capital de Honduras. En los 18 años que siguieron, el Frente Sandinista se enfrentó al régimen que en sus últimos años estuvo encabezado por el dictador Anastasio Somoza. El 19 de julio de 1979, la guerrilla logró tomar Managua, la capital del país, y se abrió una nueva página en la historia de Nicaragua. En los años siguientes, el Frente Sandinista gobernó mediante una junta encabezada por Daniel Ortega hasta que asumió como presidente. ¿Para qué fue utilizada la base Sotocano entonces? Fue el principal centro de operaciones utilizado por Estados Unidos para enfrentar a estas guerrillas en Centroamérica. Honduras era el lugar clave, lo podemos ver en el mapa porque se encuentra en el medio de los 3 países. El centro operativo de ese despliegue fue la base Sotocano y no fue marginal ni cumplió una función meramente logística. Se estima que en su momento de auge hubo desplegado en la base entre 2.000 y 5.000 efectivos estadounidenses. En 1981 fue nombrado como embajador de Estados Unidos en Honduras John Negroponte, un nombre que luego se repetirá en los años y décadas siguientes, siempre ligado a las operaciones más oscuras de Estados Unidos. Negroponte, miembro de la CIA, había sido asesor de inteligencia
en Vietnam, ni más ni menos, y luego entre los 90 y el 2000 aparecerá como embajador en Irak, embajador en la ONU y jefe del Consejo Nacional de Inteligencia del presidente George W. Bush, todo un prontuario. Durante su estadía se forman en Honduras escuadrones de la muerte conformados por militares locales, muchos de ellos entrenados en la Escuela de las Américas que se encontraba en Panamá. Junto a la llegada de Negroponte al país en ese mismo año, 1981, empieza la construcción de la base Sotocano. En los años que siguieron, la base se convirtió en la sede de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, dependiente del Comando Sur. Esta fuerza se encargaba de coordinar las operaciones contrarrevolucionarias que estaban centradas en Nicaragua, pero que, como venimos contando, se extendían a otros países de la región. Los contras lanzaban sus ofensivas desde territorio de Honduras en la zona de Trojes, cercana a la frontera, y desde ahí ingresaban a Nicaragua para realizar sus operaciones contra el gobierno sandinista. Y aquí aparece el segundo nombre clave. El encargado de coordinar las operaciones fue el coronel Oliver North, que trabajaba para el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Ronald Reagan y fue el responsable de montar la operación para enfrentar a las guerrillas. El nombre de North adquirió notoriedad a partir de 1986, cuando sale a la luz el escándalo Irán-Contras. ¿De qué se trata? La operación necesitaba decenas de millones de dólares y el Congreso de Estados Unidos había prohibido dos cosas: vender armas a Irán y financiar a los contras nicaragüenses. ¿Qué hace North? Las dos cosas al mismo tiempo: venderle armas a Irán y con lo recaudado financiar a los contras. Por cierto, otra trama ligada a esta y otra vía de financiamiento la pueden encontrar en esta misma sección en el programa de la semana pasada, en una pieza sobre Pablo Escobar y Klaus Barbie. Pero volvamos desde ese momento, la base Sotocano, que se convierte en el nodo logístico y operativo para realizar operaciones en nada menos que 4 países: la propia Honduras, evidentemente, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Por eso, la base Sotocano tiene un papel muy destacado en las páginas más negras de la historia, no solo de Honduras, sino de todo Centroamérica. Desde ahí se crearon los escuadrones de la muerte, de hecho apoyados primero por militares argentinos, y se coordinaron decenas de operaciones que incluyen masacres, desapariciones, asesinatos y torturas. Cuando el actual presidente de Honduras dice en un audio que van a crear una nueva palmerola en Roatán, trae al presente esta historia. Hablar del futuro siempre es difícil y es un riesgo, pero de algo podemos estar seguros: la nueva estrategia gringa de dominación continental necesita recrear en el presente las páginas más oscuras de la historia latinoamericana de las últimas décadas. Por un motivo sencillo: los latinoamericanos no se van a dejar dominar y saquear pasivamente. Más temprano que tarde, aun cuando el horizonte sea oscuro, la resistencia de los pueblos siempre aparece. En Washington lo saben y se preparan para cuando llegue el momento. De eso se trata una nueva palmerola, y de este lado urge que tomemos nota de hacia dónde nos quieren llevar.